Bien amable televidente, después de esta introducción iconográfica, eso quiere decir de fotos, iconografía en boca de los intelectuales, damos inicio al programa. La última imagen que vieron fue del general de René Román Fernández, padre de los invitados de este día. Y ustedes vieron en uno de los enfoques que hicimos, y lo vamos a repetir ahora mismo. Miren a Pupo Román, René Román Fernández, el que ustedes ven claramente, y ese joven que le está abrazando, ustedes lo van a ver ahora. Ese es su hijo, uno de los dos invitados de hoy, José René Román García y Álvaro Román García. Ellos son nuestros invitados de hoy, y los dos son hijos de Pupo Román. Pupo Román, ¿quién es? Bueno, ya ustedes los vieron, fue la última persona que vino. Pupo Román era el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas desde el mes de agosto del año 1960 y era todavía el secretario de las Fuerzas Armadas más o menos por esta época, hace 40 años, cuando murió Rafael Leonidas Trujillo Molino. Trujillo, al que le decimos Trujillo, que es Rafael Trujillo, era el tío de nuestros invitados de hoy. Y se han dicho tantas cosas, por eso empezamos con esta marcha militar, la marcha de la Fuerza Aérea, el dragón volador, así es que se llama, pero se le decía por apodo Escuadrón de Cazas Ramfis. Esa es la marcha de la Fuerza Aérea Dominicana, la poníamos porque hay tantas cosas que tienen que ver con Fuerza Aérea, Ejército, Marina, Fuerzas Armadas, pero sobre todo Fuerza Aérea también, y el padre de nuestros invitados. Se han dicho tantas cosas de Pupo Román y hoy vamos a aclararlas aquí, en este programa. Saludos, bienvenidos al programa. Gracias por tu invitación. A su padre siempre se le achaca la responsabilidad de que por no haber actuado la noche del 30 de mayo, no tomaron el poder los que eliminaron a Trujillo en la avenida George Washington. José René, Álvaro, José René y Álvaro. Básicamente, digo, que hace 40 años se estaba diciendo esas cosas. Pero en realidad el hecho de un golpe de Estado a ese gobierno de Trujillo era prácticamente imposible. Nosotros lo hemos comentado en público, lo hemos comentado en la familia, con los familiares de Juan Tomás. Y siempre hemos pensado en eso, ni a Juan Tomás Díaz, ni a José René Román Fernández podía ocurrirse que podía darse un golpe de Estado con un aviso de 2 o 3 horas para tumbar ese gobierno. Para mí el 30 de mayo era eliminar a Trujillo, eso se logró, pero después de eso era imposible darle un golpe de Estado a ese gobierno. Había que conocer lo que era ese sistema, lo que eran esas Fuerzas Armadas, para pensar o comentar, porque en realidad los protagonistas no creo que pensaran que con 2 horas de aviso podía tumbarse el gobierno de Trujillo. Pero todos los de afuera, los que no saben cuál era el sistema, comentan mucho, no se dio el golpe de Estado. ¿Y por qué no dieron el golpe? ¿Por qué no actuó General Román? Se hizo todo lo que pudo hacerse en 2 o 3 horas hasta que, de hecho, se perdió la confianza ya en General Román. Pero era utópico pensar que a ese gobierno, señor, había que conocer esas Fuerzas Armadas Dominicanas para saber lo que era Trujillo para esas Fuerzas Armadas. Ese automóvil que está ahí en la portada, José René y Álvaro, estaba ubicado al lado de la casa de ustedes. Tengo entendido que lo que se ve allá al fondo, no el edificio grande que es la Anunciatura, sino el que está oscuro. A la derecha. Bien a la derecha. Ese es el balcón de la casa. Eso era el cuerpo ayudante militar. Vamos a ver si el camarógrafo le puede hacer un close a este pedacito aquí, ahí, para que la gente sepa a qué nos referimos. A ese pedacito ahí. Bien, ahí vamos a dejarlo sin congelarla. Y si lo puede hacer más close todavía mejor. Un close mejor todavía. Y bien, ajá. Ahí se ve lo mejor. El balcón. El balcón este de la casa. Esa estaba en la salida de la habitación de mi papá. Por favor, señor director, déjelo así mismo, no la congele ni nada, que ellos nos van a explicar, a propósito de lo que estamos hablando de la noche del 30 de mayo que José René mencionaba. ¿Qué pasó ahí en ese balcón, José René, esa noche? Y Álvaro, vamos a ver. Bueno, el comentario de nuestra madre fue que esperando ellos
una llamada o una visita del general Virgilio García Trujillo, ya que le había dejado varios mensajes en diferentes lugares. Estaban durmiendo cuando oyeron una bocina de un Mercedes-Benz. Y mi madre le dice a mi padre que ahí está Virgilito, que recibió tu mensaje. Según nos contó ella, cuando papá salió en pijama al balcón ese que vemos ahí en la fotografía, se trataba de general Espaillá, que andaba con su señora, doña Ligia. Tal y como nos relató ella, hablaron, él le dijo, están matando al jefe, yo estaba en el pony, vi cruzar el carro, y fui al lugar y vi el carro rodeado de personas tirándole al carro de Trujillo. Mi padre le ha dicho, ok, espérame ahí abajo para que vayamos al lugar. Y entonces para allá le dijo, no, yo tengo que llevar a Ligia a mi casa. Nos juntamos en el sitio. Ligia, la esposa de Espaillá. La esposa de Espaillá. El general salió solo, no había nadie en casa, no había un chofer, ni siquiera su carro oficial lo estaba usando, estaba en mantenimiento. Y salió solo en un Chevrolet 58 negro. De ahí la sirvienta me despertó para que me levantara de parte del general, que me vistiera de caqui, que cogiera un fusil del closet y no dejara entrar a nadie que yo no conociera en la casa. O sea, una persona que supiera que iban a matar a Trujillo esa noche, no iba a estar durmiendo y mucho menos solo en su casa. Cuando hablas de parte del general, hablas del general Román. Del general Román, a quien vemos, ¿verdad? Sí, aquí vemos la foto. Que era el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Sí. Esa foto era cuando era coronel, que estaba en la Fuerza Aérea. El año 54, 55. Bien, entonces. Pues era imposible que una persona que supiera que iba a matar a Trujillo esa noche iba a estar solo y durmiendo en su casa. Eso no le pasa a nadie por la cabeza. La primera parte se llevó a cabo, ese era el objetivo, eliminar a Trujillo, pero la segunda parte nunca se planificó, ni hubo planes de contingencia para realizar y intentar dar el golpe de Estado, lo cual yo considero que era imposible en esa época. Con un pueblo por ignorancia o por idolatría era trujillista, un 95%, y una fuerza armada un 99% trujillista. Era imposible darle orden a nadie que cogiera un familiar de Trujillo preso. Pero ahí está con Balaguer, lo estábamos viendo Sí. ahora, ¿verdad? Sí. Joaquín Balaguer. ¿Y cuáles eran las relaciones de René Román Fernández y Joaquín Balaguer en ese entonces? En la foto esta todavía Balaguer no era presidente. No era todavía. Después de eso, cuando el asunto de las sanciones, nombran a Balaguer asume la presidencia y el general Román la Secretaría de las Fuerzas Armadas. En ese momento las relaciones de ellos eran bastante buenas, aunque hay algunas reseñas de los libros de Balaguer que no lo tratan muy bien. Pero aparentemente es una relación que tenía que existir armoniosa, porque en esa época no se permitía otra cosa. Pero lo que dice Álvaro del asunto del golpe de Estado, señor, hay que ver lo que era, por ejemplo, la artillería del ejército. General Román no avisó absolutamente a nadie de que eso iba a suceder. La artillería que estaba ahí donde está la UNFOR, donde yo prestaba servicio, inclusive por coincidencia, era oficial del día esa noche. Eran su gran mayoría personas de mucha confianza de General Román. Muchas veces nos hemos preguntado eso, ¿por qué no se le avisó a alguien ahí? A Díaz Ruiz, que era el comandante, al mayor Carías, etc. Sin embargo, el libro de Bernardo Vega habla que ya desde el año 1957, según los documentos norteamericanos, el gobierno de los Estados Unidos se había fijado en Joaquín Balaguer como el posible sustituto de Trujillo. Bueno, eso no es posible. Eso aparentemente está documentado. No hay mucho que comentar. También en lo de... No había ninguna combinación que falló a último momento entre Román y Balaguer. A mí no me parece. Eso no creo. Ha habido unos dos comentarios de eso, pero a mí no me parece. O sea, si eso hubiera sucedido, probablemente Balaguer no hubiera estado vivo en esa época. Si se hubiera comprobado una participación como esa y no quedó nadie, absolutamente nadie. De ese grupo de nosotros, que éramos 17, entre oficial y clase, que caímos presos, solamente vemos 3 vivos. O sea, inocentes y culpables, ahí se iba todo el mundo. Balaguer precisamente
en Memorias del Cortesano. Esta es una fotografía que quisiéramos que el señor director la dejara un momentito. Bueno. Que la dejara, por favor. Dice en la página 188 y después en la 189, dice, doña María Martínez de Trujillo, quien la vemos en la izquierda, ¿verdad? Con ese gorrito blanco. Conversa animadamente con sus cuñadas, Nieves Luisa de Castillo. Marina de García. Marina es la de los La lentes. vestida de negro. Que vestía, Vestido oscuro. Oscuro. la de vestido más oscuro que Sí, tiene los lentes. Sí. ¿Quién es Marina? Vamos a dejarla ahí, señor director, por favor. ¿Quién es Marina? Explíquenos. Marina Trujillo era nuestra abuela, casada con don José García, quien fue secretario de Guerra y Marina en los años 30. Era hermana de Trujillo y era nuestra abuela. ¿Ese es el abuelo de ustedes? Ese es don José. Él era José García Oliva. No, No, José García. García. Entonces allá hay un error de bulto en el libro de Joaquín Vargas. Un error que se comete cualquier autor, ¿verdad? Él no era Oliva, José Oliva, estaba Era- casado con una hermana de él. ¿Cuál era el segundo apellido de él entonces? García, nunca, él no se sabe. José García, ¿verdad? Sí. Entonces él estaba casado con Marina, Con a Marina. quien Marina vimos hace un Trujillo, momentito. Ahí está Marina en el centro, ¿verdad? Correcto. Que era hermana de Trujillo. Hermana de Trujillo. Era la madre de mamá. Quien era García, Oliva García, era el general Oliva. ¿Qué impacto Olivita. causa, qué impacto produce en la familia, en Marina, en María Martínez, en todos los familiares, el hecho de que al padre de ustedes, al general Pupo Román, como se le decía, lo involucren en estos hechos? Cuando comienzan, algunas personas detenidas comienzan a mencionar el nombre de papá. Esos rumores van llegando, ¿no? Van llegando a nosotros. Inclusive, ya en la casa el trato que se le daba a la familia era diferente, ¿no? Recuerdo que llegamos un día donde mamá Julia, donde la mamá de Trujillo. Y ya ahí la entrada no era franca, sino que habría que preguntar, habría que notificar para dejarnos entrar. Comenzó un alejamiento, hasta que a los 2 o 3 días, pues, ya no estábamos detenidos. Pero sobre todo nuestro abuelo, José García, siempre nos apoyó, inclusive para la salida del país, contamos con todo su apoyo, los vehículos de él y todo. Pero, claro, estábamos en medio de los dos fuegos, en otras palabras. Nosotros eso ha pasado desde nuestro exilio en ese momento hasta el día de hoy. Éramos atacados por las personas ligadas al 30 de mayo y por la familia de Trujillo también. Cada cual creía tener sus razones para eso. Pero gracias a Dios hoy en día las cosas se han ido aclarando. La imagen de nuestro padre está mucho más clara, es brillante. Ahí está él con Joaquín Balaguer, con don Don Cucho Álvarez. Argentina, con el generalísimo Trujillo. Jorge Moreno. Ahora, todo lo que tiene que ver con este asunto se ha tratado mucho, la participación de su padre en el complot. Entre otros libros en Mi 30 de mayo escondido, entre tantos libros, pero se ha mencionado en muchos libros diferentes. Hay una imagen de Luisa Mía Matió, la que está más pequeña de las dos, y se atribuye a Luisa Mía Matió, que era del grupo de los complotados del 30 de mayo, tener como misión llevar donde Pupo Román evidencia de que Trujillo había sido eliminado para que el papá de ustedes diera el golpe de Estado el 30 de mayo. Incluso en ese libro dice, vamos a leer textualmente lo que dice, por favor pónganos las imágenes, señor director. General José Román Fernández, en el momento del ajusticiamiento de Trujillo el 30 de mayo, tenía el cargo de secretario de Estado de las Fuerzas Armadas. Eso es en la página 135. Su amistad con Luisa Miama lo llevó a involucrarse al grupo que tomaría parte en el golpe de Estado que seguiría la muerte de Trujillo. Luego de ver el cadáver del tirano, que Luisa Miama Tío le enseñaría al general Pupo Román, tomaría el mando después de eso. Eso nunca sucedió. ¿De dónde sale esa versión? Siempre lo han repetido, pero ya vuelvo y reitero, él estaba durmiendo cuando yo llegué a mi casa esa noche del 30 de mayo. Y nadie iba a estar durmiendo. Tú sabiendo que iban a matar a Trujillo al otro día, o a 2 días, o a una semana, tú estarías una semana sin pastillas, sin dormir.
¿Qué hizo el general Román el día 30 de mayo? El día 30 de mayo yo me encontraba con mi esposa Vilma y su mamá sentada donde hoy está el Cine Triple, en la avenida. Y entonces vino un Volkswagen del Servicio de Inteligencia y me pidió que me rodara de aquel lado del obelisco porque Trujillo venía caminando ahí ya. Y entonces nos rodamos de aquel lado del obelisco, ellos se pararon en la rotonda del obelisco, conversaron por 10 o 15 minutos y entonces el general Román se montó en el carro de Trujillo y fueron a San Isidro. La visita de San Isidro era para ver una llave de agua que estaba botando agua frente a la jefatura. Y entonces le pidió que se comunicara con el general García para que corrigieran eso. De ahí se montó en su vehículo, él y Trujillo en su vehículo, y él fue a casa. Cuando yo llegué ya él estaba acostado. Luego de ahí, cuando me despierta la sirvienta, ya él había salido solo hacia la avenida. Regresó a las 45 minutos, una hora, tendría que ser, entonces llamó al general Oliva a Santiago para que acortara la tropa y llamó a San Juan de la Maguana también. De ahí salió, entiendo, al 18 de diciembre, a tratar de hacer una reunión con el presidente Balaguer y los jefes de Estado Mayores, con la intención, según han dicho, que era para tomarlo preso ahí en el 18 de diciembre. El 18 de diciembre era el campamento militar, ¿verdad? Sí, que estaba, donde está la jefatura de la Marina. donde está hoy la jefatura de Estado Mayor de la Marina de Guerra, ¿verdad? Sí. Pero hay un hecho que nadie ha resaltado. Cuando el general Espaillá se encontraba en el Pony, que vio pasar el carro de Trujillo y luego yo los tiros, lo lógico que el general hiciera, aparte de ir a ver lo que le pasaba a su jefe, era haber ido al cuartel más cercano a buscar refuerzos, buscar militares para ir a ayudar. En cambio se va a la casa de mi padre, bastante lejos del sitio, teniendo un regimiento que había en la Independencia, esquina Abraham Lincoln, que tenía hasta blindado, carros de asalto y de todo ahí. O sea, ¿por qué se aleja del sitio y no va a buscar refuerzos para defender a Trujillo? Ese es un dato que yo no lo entiendo. Ahí donde están los cascos negros de la policía ahora, Exactamente. frente al Hispaniola. al Hotel Hispaniola, ahí había un destacamento. Había de- un destacamento del ejército con blindado y todo eso. Bueno, la esposa del general Espaillat ha negado en recientes reportajes en el periódico Hoy todos los rumores que se han dicho de él. Y siempre se ha dicho que estaba en una doble función, que era del régimen de Trujillo, pero también había tenido problemas serios con los americanos. Es evidente y está documentado que cuando estuvo como cónsul en Nueva York, de algún modo tuvo que ver con el secuestro de Jesús de Galíndez, y se dice que los servicios de inteligencia norteamericanos lo tenían chantajeado y que él estaba ahí esa noche para servir de informante. Nosotros hemos leído algunas versiones de esa, creo que el libro de Peña Rivera, diciendo que él estaba bajo instrucciones de la CIA para seguir los pasos al general Román. Para mí eso no es cierto, digo que claro, es innegable sus nexos con el gobierno americano. Pero si la función de él era seguir los pasos del general Román, desde el momento que le avisa que están matando a Trujillo en el malecón, ¿qué pasó? ¿Por qué no se queda con él? Porque la primera intención, papá le dice a él, deja a tu esposa aquí, a doña Ligia, y llévame al sitio para ver dónde es. Ahí él se niega. Dice, no, mi esposa está muy nerviosa, estaba nerviosa y es natural. Pero se va, o sea, si estaba bajo instrucciones de la CIA en ese momento, él no iba a evadir eso. Se queda con él hasta el final del día, de la noche. O sea que, si es así, él falló a la CIA y después le falló también al gobierno de Trujillo. Eso por poco le cuesta la vida a él, según tengo entendido. Ya nosotros estábamos presos, pero aparentemente él no la pasó muy bien cuando Granfi regresó. Todas han sido entonces simples coincidencias realmente. Coincidencias y rumores y cosas que la mayoría de las personas están muertas y no lo contaron. Aquí hay muchas cosas que se fueron a las tumbas. Inclusive, tío Luis, como decía yo, Luis a mi ama tío,
me dijo varias veces, cuando mi libro salga, la imagen del pulpo va a brillar. Ese libro no sé quién tiene el manuscrito o si le han quitado algunas cosas, pero hay mucha de esta gente, por ejemplo Zacarías murió prácticamente sin dar detalle de una cosa que fue el actor principal, y así hay muchísimos, ni un general Payá. O sea que es muy difícil hoy en día. Tú decías que fulano dijo tal cosa. ¿Cómo se prueba? ¿Cómo tú rebates eso? Ese es don Luis Amía Martínez. Bien, vamos a continuar en un momentito con esta entrevista con los hijos del general René Román Fernández, Pulpo Román, quien era el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas al momento de la muerte de Trujillo el 30 de mayo del año 1961. En un momento seguimos. Cayó Trujillo, ajusticiado, asesinado, dice el gobierno de los Estados Unidos en sus informes oficiales. El gobierno de los Estados Unidos nunca dice que Trujillo fue ajusticiado, sino que fue asesinado. Los dominicanos entendemos que fue ajusticiado porque no había otra manera de hacer justicia con el jefe de un régimen que durante 31 años, a sangre y fuego, se mantuvo en el poder. Fue ajusticiado realmente. Pero también sufrieron las consecuencias esas personas que vimos anteriormente, entre otros, Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza, muchos dominicanos. Y otros gozaron a partir de ahí del año 1961 y se aprovecharon. Porque la historia que no se ha escrito es la que siguió, o se ha escrito parcialmente, y de esa no se quiere que se hable. La que siguió, la de tantos jóvenes de todas las tendencias que murieron, la división de las Fuerzas Armadas, la división de la familia dominicana, la intervención extranjera que se programó antes del asesinato, como le dicen los americanos, Son ellos que lo dicen en sus documentos. Ellos dicen que Trujillo fue asesinado. Buscan los documentos de Bernardo Vega, porque a Bernardo Vega hay que creerle. Como dijimos en el programa anterior, fue trujillista también, eso no le quita méritos, y presentamos las pruebas. Fue un fervoroso trujillista en su momento y ahora está haciendo una gran obra de divulgación histórica, ahí están sus documentos. Los Román sufrieron también, porque ustedes sufrieron. Sí, Bastante. ¿Y cómo salieron de esos problemas? Después que salimos de las cárceles, nos mandaron al exilio. Un exilio que también tiene sus cosas, porque aparentemente nosotros salimos del país sin conocimiento de Ramfi por obra de José Arismendi Trujillo Molina. Con nosotros salieron... Ahí está Ramfi en el centro. Ramfi era primo de usted. Sí. Sí, Y José Arismendi Trujillo Molina. Arismendi y Ramfi nunca se llevaban bien y aparentemente por él salimos nosotros del país. Arismendi, que lo vemos ahí, era su tío, la tía de ustedes. Hermano, Él fue el que me sacó de la hermano de cárcel. mamá, hermano de mi abuelo. A mí. Él fue el que fue al cine a buscarme. Pero además tiene el mérito, Y nos sacó del país. José Arismendi Trujillo Molina, vamos a reconocerle ahora que estamos hablando aquí porque él creó este canal. Aquí, Si no, no estuviéramos aquí. Ahorita oímos unos ruidos, parece que es por aquí, sí, extraño. Había unos ruidos extraños ahorita. Pero él pues, se impuso, inclusive a nosotros nos sacaron y después lo mandaron a buscar otra vez. Y mi madre lo llamó a él y le dijo, tío Petán, me van a matar mis hijos. Y nosotros el otro día estábamos fuera del país, por encima de todo el mundo. Él mismo mandó a buscar los pasaportes y las visas y eso. O sea que eso hay que agradecérselo a él. Tuvimos un tiempo en el exilio hasta que el profesor Bosch fue electo presidente. Entonces permitió nuestro regreso aquí, que para mí fue el primer reconocimiento a la obra del general Román Fernández. La injusticia de nuestro exilio, levantada por el profesor Bosch. ¿Ustedes entienden que ese prócer de la vida dominicana de llamado Juan Bosch, ese gran demócrata, era trujillista? Trujillista. Sí, porque lo favoreció a ustedes que eran trujillistas. Ahora todo... Pero nos favoreció Por la otra parte. Por la obra de Por papá. la parte de papá. Reconocimientos vinieron luego. Nosotros teníamos confiscado todo nuestro viernes por la ley del trujillismo y Peña Gómez nos ayudó a que el Congreso nos quitara eso encima. Aquí hubo un grupo de no sabemos cómo llamarles, después de la muerte de Trujillo, que decía que Juan Bosch era trujillista y lo acusaba de trujillista.
Eso es como los Así chinos. dicen que Trujillo era balaguerista, dicen. Esos son como los chinos que vinieron huyéndole a Chiang Kai-shek y a Mao Zedong de uno u otro lado a vivir aquí. O nacieron allá y los trajeron, o los padres de ellos los dieron aquí a nacer y se hicieron aquí dominicanos. Entonces parece que para lo que demuestra la realidad, que esos chinos deben ahora saber es que Trujillo parece que era mejor que Chiang Kai-shek y Mao Zedong, por lo menos, ¿verdad? Ellos están viviendo bien y no son los de Bonao que te refieres, imagínate. No, inclusive en el momento en que nosotros venimos para acá, nuestro abuelo José García nos dijo, váyanse tranquilos, que cualquier cosa que ustedes sientan que le puede suceder, háblese con Juan Bosch, que me debe la vida, porque yo le salvé la vida a él y eso no se olvida. Lo que sí se olvida es que fue Francisco Alberto Camaño Dañón, el hijo de Fausto Camaña, de un militar trujillista, y que fue Rafael Tomás Fernández Domínguez, el hijo de otro militar trujillista. Fueron esos dos militares, entre otros, porque fue un grupo numeroso. Pero mencionemos a las cabezas. Hay que mencionar a Héctor Lachapelle, a Montes Arache, al general Miguel Ángel Hernando Ramírez, al coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez y a tantos otros militares formados en la escuela trujillista, que para vergüenza de algunos de los que se metieron en el complot, fueron después los que lucharon aquí por restablecer la democracia en el año 1965 y que los Estados Unidos, con todo su poder, vinieron a impedir que se restableciera el gobierno constitucional que el pueblo se dio, porque esa intervención del 65 fue una intervención que se planificó, y ahí están los documentos de Bernardo Vega. Mientras lo diga Víctor Grimaldi, no tiene validez, por ahora lo dice Bernardo Vega. En los documentos se ve que fue una intervención planificada desde antes de la muerte de Trujillo. Es decir, lamentablemente, Juan Tomás Díaz, Antonio de la Maza, Pedro Livio Cedeño, Huáscar Tejeda y tantos más, y ustedes, los que no tuvieron capacidad